A ti seguro que también te pasa eso, que vas a sacar una foto o vas a instalar una aplicación y te salta este pop-up diciendo almacenamiento casi lleno, entre en los ajustes, etcétera, etcétera. Así que has venido a este vídeo a que te enseñe o que te diga algunas cosas que puedes hacer en tu iPhone para liberar todo ese espacio que necesitas. Así que te voy a ayudar, pero no con simples cosas que son inútiles, sino con cosas que realmente son útiles y espero que te sirvan. Así que vamos ya con el vídeo. Y es que lo que no podemos hacer antes de nada es que nos aparezca este mensaje, ignorarlo completamente, borrar un par de aplicaciones, borrar un par de fotos y venga, hasta que nos vuelva a aparecer, porque realmente lo va a hacer. Así que vamos a establecer un poquito una estrategia de qué es lo que tenemos que hacer para que no nos vuelva a aparecer este mensaje, al menos durante unos meses. Antes de nada, por supuesto, tendremos que saber de dónde viene el espacio que nos está ocupando la mayoría de este espacio que estamos ocupando en nuestro iPhone. Así que nos vamos a ir a los ajustes, nos vamos a ir a general, almacenamiento del iPhone, y aquí ya nos aparecerán antes de nada algunas recomendaciones que nos dice nuestro sistema operativo, que vamos a saltar porque eso hablaremos después. Y ahora sí nos aparecerán las aplicaciones que más ocupan en nuestro dispositivo. Probablemente las aplicaciones que más te ocupen a ti serán Fotos, la primera, y WhatsApp. La segunda también puede ser algunas redes sociales e incluso algunos juegos que tengas instalados en tu dispositivo. Si bajamos del todo, puede que nos encontremos con sistema y con otros, así que también vamos a ofrecer algunas alternativas para liberar espacio en todas estas aplicaciones. Vamos a empezar por las fotos, que como has visto probablemente sea una de las cosas que más te ocupan. Tenemos tres alternativas. La primera de ellas es ir foto por foto, vídeo por vídeo, sobre todo, que es lo que más ocupan, borrando aquellas cosas que más segundos tiene, incluso aquellas fotos que más se repiten. Es un poco locura, aún así sirve. Si luego vamos a la papelera y volvemos a eliminar todas esas fotos, sí que liberaremos algo de espacio. Aún así, no es la opción que yo recomiendo, sino que esta segunda alternativa se trata de descargarnos una aplicación para guardar todas nuestras fotos de manera ilimitada en la nube y así poder borrarlas directamente de nuestro carrete. En este caso yo utilizo Google Fotos, ya sabéis, este servicio de Google ilimitado y que nos va a permitir almacenar todas nuestras fotos con una calidad muy buena en la nube, que podremos acceder luego desde el ordenador o desde el dispositivo móvil, desde Safari, desde donde nosotros queramos, para recuperar todas esas fotos. Así que es otra buena alternativa. O la tercera, que sería comprar más espacio en iCloud y hacer una copia de seguridad en iCloud automáticamente de todas nuestras fotos. En este caso yo os estoy ofreciendo las dos primeras alternativas totalmente gratuitas. Otra cosa que nos ocupa muchísimo espacio es WhatsApp, y es que estamos todo el día mandando fotos, audios, vídeos, GIFs, memes. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es simplemente irnos a WhatsApp, nos vamos ahí a los ajustes, a datos y almacenamiento, y en datos de almacenamiento vamos a ver ahí todos nuestros grupos, todos nuestros chats, y además a la derecha podremos ver lo que nos ocupa. Así que os recomiendo que os vayáis grupo por grupo o chat, o incluso grupos antiguos que ya no utilicemos, y entremos dentro y gestionemos aquellos datos, por ejemplo aquellos vídeos que ya pues no queramos tener en nuestro dispositivo, sobre todo dentro de WhatsApp, para borrar y así aumentar nuestro espacio en el dispositivo. Sobre todo, ya os digo, aquellos grupos antiguos que ya no utilicemos y que tengáis un montón de vídeos o audios o lo que queráis gestionar, pero borrad lo suficiente como para liberar algún giga que otro. Otra cosa que podremos ver en los ajustes en general en almacenamiento serán aquellas aplicaciones que realmente no utilizamos y nos están ocupando algo de espacio. Así que si os aparece como sugerencia de Apple, pues borrar aquellas aplicaciones que no usamos está correcto. Aún así también tenemos una opción en los ajustes para aquellas aplicaciones que no usamos, poder borrarlas a lo largo de un tiempo, que es algo bastante recomendable. Yo no lo utilizo porque hay aplicaciones que me gusta tenerlas siempre ahí. Eso sí, si tenéis poco almacenamiento, esto lo tendremos que optimizar y buscamos aquellas aplicaciones que ocupen mucho y las borramos. Otra de las cosas que nos ocupa también bastante espacio, no mucho, pero nos salvará un poquito de ese mensaje de almacenamiento casi lleno, es limpiar
el caché de Safari, ¿vale? Todos aquellos datos de navegación también. Lo único que tenemos que hacer es irnos a los ajustes, nos vamos a ir a Safari y aquí en borrar historial y caché ya vamos a poder pulsar y realmente esto nos liberará algunos megas, es verdad que muy poquitos probablemente, pero aún así si queremos salir del bache también nos servirá. Después, como ya os dije, hay una parte del almacenamiento que está en sistema y otros, ¿vale? Sistema son, bueno, pues todas aquellas aplicaciones, todos aquellos recursos que necesita el dispositivo móvil para correr sin ningún problema, pero en otros la verdad que es algo un poco complejo porque aquí es como el cajón desastre donde Apple nos mete muchos archivos temporales, sobre todo también los favoritos de Safari, mensajes de texto que recibimos, bueno, pues sobre todo aquellos archivos del sistema que no puede clasificar en otro sitio y nos lo mete aquí. Hay pocas opciones realmente y no sé si alguna efectiva, pero a mí la que me sirve casi siempre es restaurar mi dispositivo, lógicamente haciendo una copia de seguridad antes y luego pues volver a instalar la última versión, es decir, vamos a limpiar todo lo que es el iPhone restaurándolo, ¿vale? Lógicamente acordaros de hacer la copia de seguridad, de nuevo lo digo, y esto probablemente nos libere algún espacio que otro, tanto en sistema como en otros. Así que si conocéis algún método más para liberar espacio en vuestro dispositivo, pues hacedmelo saber en los comentarios. También si queréis que suba muchísimos tips pequeñitos que tengo para liberar espacio en iPhone, también me lo podéis decir en los comentarios y apoyad el vídeo porque la verdad que ayuda muchísimo. Nos vemos chicos en el siguiente vídeo, espero que os haya servido. ¡Chao!